Si recordamos, por favor, en la primera clase estuvimos comentando la información acerca de la tabulación y la representación gráfica de las variables, diferenciando según si la variable era una variable cualitativa o, por el contrario, una variable cuantitativa. Así como también luego trabajamos los diferentes indicadores o estadísticos que utilizamos cuando estamos trabajando generalmente con variables cuantitativas. Comentamos las medidas, si recordáis, de posición o localización, las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central y finalizamos con las medidas de forma. Hoy, antes de empezar con la información de probabilidad, vamos a comentar un par de ejercicios sobre la información que comentamos en la primera clase. Para ello, por favor, vayamos en primer término a la página 7, parte inferior, donde disponemos de un ejemplo, una tabla de SPSS, con diferente información. Aquí, si os fijáis, nos plantean los descriptivos de la variable notas del examen final. Si os fijáis en primer término, tenemos la información de la media. La media era un indicador, o es una medida, como bien sabemos, de tendencia central. Teníamos tres: media, mediana y moda, aunque las principales son la media y la mediana. Si os fijáis, aquí tenemos la media y un poco más para abajo disponemos de la mediana. Recordad, por favor, que la media es más sensible ante la presencia de valores extremos. Cuando hay valores extremos, la media se ve afectada. En cambio, la mediana es mucho más robusta. Por ese motivo, cuando la distribución sea asimétrica, generalmente se recurre más a la mediana que a la media, ya que si es asimétrica, es decir, si no sigue la campana de Gauss, si la distribución no es normal, la media se ve afectada por la presencia de valores extremos. Para que lo veamos, hablamos, por ejemplo, del peso. Tenemos una persona que pesa 83 kilos, otra pesa 84, otra pesa 84, otra 84 y tenemos una última que pesa 85 kilos. Si aquí buscásemos tanto la media como la mediana, el valor que obtendríamos sería de 84. Lo podemos comprobar, pero será básicamente el valor obtenido tanto con la media como con la mediana. En cambio, si esta persona en vez de pesar 85, pesar, por ejemplo, 145 kilos, voy a poner 135 kilos, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que en este caso la mediana no se vería afectada, lo decíamos, es más robusta ante la presencia de extremos, pero por el contrario la media, que es más sensible, sí que se vería afectada. Sería 90 y algo, en este caso la media no representaría bien a los datos, ya que haría referencia a un valor que no corresponde a la información trabajada. Por lo tanto, cuando tengamos valores extremos que no se compensen por ambos costados, como es un ejemplo como este, la media no es el mejor indicador para estudiar la información. Será más adecuada la mediana. Luego plantearemos esto con un pequeño esquema haciendo referencia a las medidas de tendencia central y las de dispersión. Os decía que se compensasen. Si esto, por ejemplo, fuese 33, ¿qué ocurre? Que hay extremos, pero se compensan por ambos costados. En este caso, tanto la media como la mediana serían equivalentes, pero generalmente no se tienen por qué compensar. Pero repito, si se compensasen, entonces en este caso la media sería un buen indicador, ya que al compensarse los extremos no estarían distorsionando el valor correspondiente a la media. A partir de aquí tenemos también la información, si os fijáis, de la varianza y la desviación estándar. Ambos son indicadores de dispersión. Medidas de dispersión me indicaban si la variable estaba muy concentrada o por el contrario era muy dispersa, con mucha variabilidad. Recordad también, por favor, que la desviación estándar correspondía a la raíz de la varianza. Una vez tengo la varianza, si hacemos la raíz, obtendríamos la desviación estándar. Seguidamente tenemos el mínimo y el máximo. En este caso, en nuestra clase, la peor nota ha sido un 1 y la mejor un 10. De ahí obtenemos el rango, que el rango, si recordáis, es la distancia entre valor máximo y valor mínimo. 10 menos 1 es 9, que es lo que aparece justo a continuación, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenemos el rango 9. Y también disponemos del rango intercuartílico, que es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Si lo planteamos en inglés, cuartil 3 menos cuartil 1 corresponde a la información del rango intercuartílico. Este indicador de dispersión lo trabajaremos igual que cuando comentábamos antes la mediana, cuando la distribución sea asimétrica, cuando no se corresponda a la campana de Gauss, cuando la variable no se distribuya según la ley normal. En este caso, si tuviésemos un ejemplo como el que antes comentaba, ¿qué ocurría? Que decíamos que la media estaba distorsionada.
¿Y qué ocurre? Que la varianza se calcula a partir de la diferencia respecto a la media. Y luego haríamos la raíz cuadrada correspondiente de la cuasivarianza o de la varianza, según si planteamos entre n-1 o entre n. Pero lo que me importa es que estamos haciendo la información al cuadrado y luego hacemos la raíz, pero respecto a la media. Por lo tanto, si la media está distorsionada, ya que es muy sensible, evidentemente la desviación estándar también se vería en ese caso afectada. Por ese motivo, cuando estemos trabajando con distribuciones asimétricas, la varianza con su correspondiente desviación no serán los mejores indicadores. Entonces, si la distribución es simétrica, es decir, si se distribuye según la campana de Gauss, si la distribución es normal, todos ellos son sinónimos, entonces la mejor medida de tendencia central, la que se acostumbra a trabajar, es la media. Y la mejor medida de dispersión, con la que acostumbra a trabajar, será la información correspondiente a la desviación estándar, la desviación típica, ¿de acuerdo? En cambio, si la distribución fuese asimétrica, es decir, que no corresponde a la campana de Gauss, es decir, que no es normal, en ese caso, para trabajar la medida de tendencia central, la más adecuada sería la mediana. Y medida de dispersión más adecuada sería el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? El rango intercuartílico estudia la distancia entre el cuartil 1 y cuartil 3, por lo tanto, deja de estudiar este 25% y este 25%. Es muy robusta, ya que no le afectan, ni mucho menos, como podemos comprobar, los valores extremos. Esta información es básica para saber qué indicador trabajamos y son preguntas también de examen. Una vez visto esto, por favor, quiero que analicemos la última parte de esta página 7, que es la simetría y la kurtosis. Esta información es lo que finalizamos la última clase. El coeficiente de asimetría, recordad, si era 0 o cercano a 0, decíamos que la distribución era simétrica. Si era mayor que 0, decíamos que era asimétrica positiva. Y si era menor que 0, asimétrica negativa. En este caso en concreto, podemos comprobar que tiene un valor de 0,137. Por lo tanto, podemos decir que hay una ligera tendencia a simetría positiva, ¿de acuerdo? Es cercano a 0, podríamos decir que es simétrica con una ligera tendencia a simetría positiva. Y la kurtosis vale menos 5,95. Entonces, si fuese 0, recordad, decíamos que era mesocúrtica, mayor que 0 diríamos que era, en este caso, leptocúrtica, y menor que 0 sería platicúrtica. En nuestro caso, como es menos 5,95, decimos que la distribución tiene una tendencia al platicurtismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que trabajamos con la tabla de SPSS de la parte inferior, página 7. Y ahora, antes de comentar transformaciones y luego adentrarnos en la parte correspondiente a la probabilidad, quiero que veamos el ejemplo 5 de la página 8, por favor. Aquí nos preguntan distintos indicadores, medidas, como son el rango, que es una medida de dispersión, la media, de tendencia central, desviación típica, que es una medida de dispersión, la mediana, que también es una medida de tendencia central y de posición, el rango intercuartílico, que es una medida, como también sabemos, de dispersión, y el segundo tercil, que es una medida de posición, ¿de acuerdo? Si recordáis, por favor, hablaba de los cuartiles antes. Tenemos, por ejemplo, para dividir la distribución en 4 partes, 3 cuartiles. Si recordáis también, podía hablar de los deciles. Para dividir en 10 partes requeríamos 9 deciles. Decil 1, decil 2 y así progresivamente hasta el decil 9. Si hablan de terciles, divido en 3 partes. Entonces requiero 2 terciles. Tercil 1 dejará el 33,3 periódico por ciento por debajo y 66,6 periódico por ciento por arriba. Y así lo mismo el tercil 2, que dejaría aquí 1/3 y aquí 2/3 de los casos. Se puede hablar de cualquier cosa, terciles, deciles, cuartiles, percentiles, etc. Aquí me hablan del segundo tercil, que también miraremos cómo se puede analizar. Cuando nos pregunten por medidas de posición, siempre será fundamental ordenar bien todos nuestros datos, de menor a mayor. Es obligatorio cuando estemos trabajando siempre con medidas de posición. Entonces aquí tenemos un seguido de datos, vamos a ordenar todos ellos, de menor a mayor.
En primer término, por favor, planteamos el valor más pequeño, que corresponde básicamente al valor 1. Luego tenemos el 14, seguidamente el 25. El cuarto es el 41, 72, 79, 84 y 92. Estos son los 8 valores que disponemos en el ejemplo 5. Me preguntan por el rango. En primer término sabemos, el rango es la distancia entre el valor máximo y mínimo. Valor máximo es 92 y el mínimo es 1. Por lo tanto, el rango es 91. Pero recordad, por favor, que el rango es muy sensible. Ante la presencia de un valor extremo, se ve muy afectado. Si esto hubiera sido 992, por un valor que sea muy alejado, ya esto pasaría a ser 991. Por lo tanto, es muy sensible, me pueden preguntar por ello, pero es un indicador de dispersión que no es muy recurrente. Luego tenemos la media. La media corresponde al sumatorio de cada uno de los valores entre n. Sería sumar todo, es decir, 1 más 14 más 25 más 41 y así todos hasta el 92. Y todo ello entre n, que en este caso la n es 8. Así buscaríamos la media. Si la calculásemos, tendríamos que el valor corresponde a 51. Una vez tenemos la media, me preguntan por la desviación típica, que es la raíz de la varianza. Recordad, por favor, que podíamos calcular la varianza o la cuasivarianza. La varianza era sumar cada valor menos la media al cuadrado entre n. La cuasivarianza, coger cada valor menos la media al cuadrado entre n menos 1. En el examen generalmente, si no me dicen lo contrario, trabajaremos con esta información, dividido entre n, ¿de acuerdo? Plantearíamos esa fórmula para luego hacer la raíz y obtener la desviación estándar. Cuando hiciésemos la raíz, tendríamos la desviación estándar. Aplicaríamos dicha fórmula, que sería en este caso, cada valor menos la media. También podría aplicar la fórmula de la cuasivarianza, pero repito, en el examen generalmente nos plantean más bien calcular la desviación estándar a partir de la información de la varianza. Aquí sería la siguiente información. ¿Cómo se calcularía? Haríamos 1, que es primer valor, menos la media, que es 51 al cuadrado. El siguiente, por favor, 14 menos la media, que es el 51 al cuadrado. Y así todos ellos hasta llegar al último, que sería 92 menos 51 al cuadrado. Y todo ello lo dividimos entre n, que aquí sería la información de 8. Una vez tuviésemos este valor, lo que haríamos sería hacer la raíz. Y la raíz nos daría el valor correspondiente a la desviación estándar, la desviación típica. Así es como encontraríamos esta información. Si lo buscáis, lo tendríamos que en este caso la desviación estándar sería 32,86. Así es como obtendríamos el valor correspondiente. Repito, en el supuesto que la distribución fuese asimétrica, que no siguiese la normal, que no correspondiese a la campana de Gauss, este indicador estaría sesgado porque como se calcula a partir de la media y la media está sesgada, este indicador no sería el más adecuado, ¿de acuerdo? Sería más adecuado que trabajásemos en ese caso con el rango intercuartílico. Pero antes de ello tenemos la mediana. La mediana, como sabemos, es el punto central, el que deja 50% de los casos por debajo y el otro 50% de casos por encima. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Por favor, buscamos la posición de la mediana, que se calcula siempre igual, n más 1 entre 2. Así de sencillo. Aquí tenemos 8 individuos, más 1, 9, entre 2, 4,5. Importante, si esto me hubiese dado, por ejemplo, me lo invento, 7. Si esto hubiese sido 7, ¿qué haría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mediana sería 84. Pero si me da 7,5, si está entre estos dos, para buscar la mediana haríamos la media de estos dos, ¿de acuerdo? Es decir, 88 hubiera sido la mediana. En nuestro caso, como la n es 8, 8 más 1, 9 entre 2, 4,5. Para buscar la mediana hacemos 1, 2, 3, 4, el 4 y el 5. Hacemos la media de estos dos, 41 más 72, y buscamos la información entre 2, que me daría 56,5. En este caso, la mediana es 56,5. El valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos
y por encima el otro 50% de los casos. Así es como buscamos la información correspondiente a la mediana. Luego tenemos también los cuartiles, porque me preguntan por el rango intercuartílico, que es básicamente, como bien sabemos, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Para buscar los cuartiles, buscamos la posición. La posición del cuartil 1, ya sea en castellano o en inglés, corresponde siempre a lo mismo. Sería n más 1 entre 4. La posición del cuartil 2 sería 2 multiplicado por n más 1 entre 4. Si os fijáis, por favor, la información del cuartil 2 es exactamente la misma que de la mediana. Me es indistinto porque es exactamente la misma información. Y la posición del cuartil 3 sería 3 veces n más 1 entre 4. Así buscamos la posición. Luego me voy a la información y busco valor concreto. Por ejemplo, aquí tenemos 8 más 1 entre 4, 2,25. ¿Qué hacemos? 1, 2 y 3. Aquí está el 2 y aquí está el 3. Pues hacemos el punto medio entre ambos, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Entre el 14 y 25 el punto central, que sería en este caso 19,5. Así es como buscaría el valor del cuartil 1. Y para hacer el cuartil 3, n más 1 es 9, por 3, 27, entre 4, 6,75. Entonces, como esto vale 6,75, buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre el 6 y el 7. Por lo tanto, 81,5. Así es como obtendríamos los cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 3, y aquí teníamos el cuartil 2, que es equivalente a la mediana, como bien sabemos. Y para hacer el rango intercuartílico haríamos 81,5 menos 19,5, es decir, 62. Rango intercuartílico, en este caso tendría un valor de 62. Y para acabar ya la parte numérica tenemos el segundo tercil. Os lo comentaba anteriormente, el tercil 1 es el que deja un tercio por debajo y 2 tercios por encima. Tercil 2, 2 tercios por debajo, 1 tercio por encima. Misma idea, para buscar la posición del tercil 2, ¿qué haremos? 2 multiplicado por n más 1 entre 3. Si buscase el tercil 1, el 2 este iría fuera, así de simple. En nuestro caso, la n es 8, 8 más 1, 9, 9 por 2, 18, entre 3, 6. Para buscar tercil 2 buscamos el número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el tercil 2 corresponde al 79. Así de simple y rápido. Así encontraríamos la información correspondiente al tercil 2. Y luego nos preguntan, ¿hay algún valor atípico según cómo os define el diagrama de cajas? Vamos a mirar cómo diagrama de cajas define a los valores atípicos. Básicamente, la idea es la siguiente. Voy a representar el diagrama de caja tanto de forma vertical como de forma horizontal. Lo veréis de ambas formas, ¿de acuerdo? Así está de forma vertical y así sería de forma horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, importante, por ejemplo, si estamos trabajando con el diagrama de caja y yo tengo algo como esto así que estoy representando, esta información me indica claramente cómo hay una asimetría positiva. Si lo planteásemos de esta forma, dispondríamos de esta información así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos el 50% inferior y aquí el 50% superior. Es una distribución sin duda que es, en este caso, asimétrica positiva, ¿de acuerdo? Lo que quiero que veáis es que mirando el gráfico rápidamente puedo vislumbrar qué tipo de distribución existe en esa variable. Pero lo que me importa, valores atípicos. ¿Cuándo entendemos cuándo hay un valor atípico? Pues mirad, analizamos siempre lo siguiente. Como bien sabemos, tenemos la caja, ¿de acuerdo? La mediana puede estar aquí, puede estar aquí, aquí, puede estar en cualquier lugar entre cuartil 3 y cuartil 1. Recordad, esto es el cuartil 1 y esto de aquí es el cuartil 3, ¿de acuerdo? Entonces, la patilla o bigote solamente puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. Planteo el ejemplo del peso. Si este cuartil 3 es 90 kilos, la mediana, me lo invento, es 81. Y tenemos que el cuartil 1 es 80, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre, por favor?
que la patilla o bigote solo puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. En este caso, rango intercuartílico, distancia de cuartil 3 a cuartil 1 es 10. 10 por 1,5, 15. Cualquier valor por encima del 105 correspondería a un valor atípico, generalmente con un circulito o asterisco. Y en la parte inferior, cualquier valor por debajo del 65, es decir, 80 menos 15, 65, correspondería a un valor atípico. Si el valor máximo fuese, por ejemplo, el 101, llegaría hasta aquí y no habría ningún valor atípico. Pero si disponemos de un valor de 110, ¿qué ocurrirá? Que esto llegará hasta el 105 y aquí estaría marcado el 110. Estos son valores atípicos. En nuestro caso, ¿qué ocurría? Que teníamos que el cuartil 1 correspondía a 19,5. El cuartil 3 correspondía a 81,5. Por lo tanto, teníamos que el rango intercuartílico correspondía a 62. 62 por 1,5 sería 31,93. Por lo tanto, por aquí abajo el valor menor es 1. No hay ningún valor atípico. Y por aquí el mayor es 92. Habría atípicos si hiciésemos 81,5 más 93. A partir de dicho valor sí que habrían atípicos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no es el caso. Mirando la información correspondiente al diagrama de caja, no hay ningún valor que se considere atípico en nuestro caso, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos dicha información. Y una vez visto esto, antes de adentrarnos ya en la parte de probabilidad, vamos a comentar las transformaciones. Esta información hace referencia a los cambios que puede tener una variable y cómo afectan a las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central más recurrentes. Imaginaos, por favor, que yo tengo una empresa, ¿de acuerdo? Para que sea muy simple. Y tengo 3 trabajadores. Uno cobra 100 euros, otro cobra 200 euros y otro cobra 500 euros, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, vale, tengo estos sueldos y digo, a todo el mundo le voy a aumentar 50 euros el sueldo. A todo el mundo le aumento 50 euros. ¿Qué ocurre? Que este pasará a cobrar 150, este pasará a cobrar 250 y este 550. ¿Qué ha ocurrido aquí, por favor? Que ha aumentado la media evidentemente se verá afectada y aumentará en el mismo grado que el cambio de origen que he realizado, pero la dispersión no cambiará. Si os fijáis de aquí a aquí, la distancia era 100, de aquí a aquí continúa siendo 100, de aquí a aquí era 300, continúa siendo 300, de aquí a aquí era 400, es lo mismo. No ha habido cambios en la dispersión, no ha habido cambios en la variabilidad. Cuando sumemos un valor no afectará a la dispersión, es decir, no afecta a la variabilidad. En vez de sumar 50, hubiese multiplicado por 2, por ejemplo, si multiplicamos por 2, ¿qué ocurriría? Esto sería 200, esto sería 400 y esto sería 1000. Evidentemente, la media se multiplicaría por 2, pero es que en este caso también se vería afectado los indicadores de dispersión, como puede ser, por ejemplo, la desviación estándar o la varianza, cuasivarianza. Se verían afectados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí la diferencia era 100, ahora es 200. De aquí a aquí, antes era 400, ahora son 800. Ha aumentado la variabilidad, ha aumentado la dispersión. Por lo tanto, vemos cómo cuando hay multiplicación sí que afectará tanto a la media como a los indicadores de dispersión, indicadores de variabilidad. Para que lo veamos, tenemos un pequeño esquema aquí en la página 8, parte superior. Tenemos la información de la media, vamos a plantear en este caso la información de la varianza, o planteamos la cuasivarianza, en este caso ya tenemos las S cuadrados, la desviación típica, pongo cuasivarianza, y el coeficiente de variación. Varianza, para que no haya dudas, y coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. A partir de aquí, tenemos en primer término un cambio de origen, es decir, cogemos que la variable original era x y le sumamos a. Luego haremos un cambio de escala. La variable original era x y la multiplicamos por b. Y luego haremos al mismo tiempo un cambio de origen y de escala. Cogeremos
La variable original le sumaremos a y la multiplicaremos por b, ¿de acuerdo? Así planteamos la información correspondiente. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con la, voy a poner media así general, la media de y? Será la media de x más a. A la varianza no le afectará, o la cuasivarianza en este caso. La cuasivarianza de y será igual que la cuasivarianza de x, no le afectará. La desviación típica de y será igual que la de x, no le afecta. Y el coeficiente de variación sí que afectará. Mirad, el coeficiente de variación de y corresponderá a la media de y, que será la media de x más a, entre la desviación de x, que es la misma que y, ¿de acuerdo? Entonces, sí que habrá un cambio respecto a anteriormente, porque el coeficiente de variación de x era media de x entre desviación de x. Aquí sí que habría un cambio en el coeficiente de variación de y. Si multiplicamos, ¿qué ocurriría? Que la media de y correspondería a la media de x por b, así de sencillo. La varianza de y sería la varianza de x, perdón, la cuasivarianza en este caso, por la b al cuadrado. Y la desviación sería la desviación de x por la b. Y si os fijáis, en ese caso, el coeficiente de variación de y no habría cambiado. ¿Por qué? Porque cogeríamos la media de x por por b, entre la información de la desviación de x por b. Se va esto con esto y me queda igual al coeficiente de variación de x. Y por último, si multiplicásemos y sumásemos, tendríamos que la media de y correspondería a b por la media de x más a. La cuasivarianza de y solo le afecta a la multiplicación, es decir, varianza de la cuasivarianza de x por b a la 2. La desviación solamente le afecta a la multiplicación, por lo tanto, el a no le influye. Y el coeficiente de variación sería b multiplicado por la media de x más a entre la información de desviación de xb. Se va esto con esto, me quedaría media de x más a entre la desviación estándar de x. Así es como nos quedaría la información correspondiente cuando realizásemos cualquier tipo de transformación. Una vez visto esto, nos adentramos ya en un término primordial, que es el término de probabilidad, ¿de acuerdo? Es fundamental para poder generalizar, extrapolar, inferir datos, ¿de acuerdo? Cuando pasemos de la muestra a la población, ahí nunca podré asegurar 100% cómo es la información de la población. Deberemos siempre trabajar con el concepto de probabilidad. Es un concepto matemáticamente un poco más complejo que los que vimos en la anterior clase, pero es primordial, por favor, que también lo entendamos. Básicamente hay dos tipos de experimentos. Experimentos deterministas y aleatorios. Por ejemplo, si tengo un bolígrafo y lo dejamos caer, evidentemente si no hay nada, caerá al suelo. Esto es un fenómeno determinista por gravedad. En cambio, si tuviese un dado y lo dejamos caer, ¿qué cara caerá boca arriba? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Pues es evidentemente un fenómeno aleatorio, un experimento aleatorio. Ahora trabajaremos con experimentos aleatorios, que es un proceso que tiene dos o más resultados posibles. Proceso con dos o más resultados posibles y que existe incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. Repito, un ejemplo típico es lanzar un dado. Entonces, el experimento consta de un conjunto de resultados posibles que se acostumbra a representar con el símbolo que representa el espacio muestral. Por ejemplo, cuando lanzo el dado, puede ser el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esto correspondería, repito, al espacio muestral, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, puede ser de un suceso. Un suceso, básicamente, es cualquier subconjunto del espacio muestral. Repito, un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, yo os digo que lanzar el dado y que salga el número 2. Pues el número 2 es un suceso. Otro suceso sería lanzar el dado que salga un número par. Otro suceso. Y así progresivamente. Si os fijáis, por favor, tenemos el ejemplo 1, que me dice, si tiramos un dado, expresa el suceso A, sacar impar. Pues el suceso A sería impar, que es 1, 3 o 5. ¿Qué más tenemos, por favor? El B, sacar un número inferior a 4. Por lo tanto, suceso B,
correspondería básicamente a 1, 2 y 3. ¿Qué más tenemos? El suceso C, que es sacar par, pero que no sea 2. Por lo tanto, C correspondería a 2, 4, 6, pero sin incluir el 2, el 4 o el 6. Así es como planteamos y representamos la información correspondiente. A partir de aquí, tenemos diferentes operaciones con cruceros que son en este caso unión, intersección, complementario, diferencia. Haremos referencia a ello a partir también de la información de los gráficos, de las representaciones gráficas que corresponden al diagrama de Venn, ¿de acuerdo? La unión. Imagina que tenemos dos sucesos, ¿de acuerdo? Dos sucesos cualesquiera. Por ejemplo, hablaremos de la información correspondiente en este caso a todo el espacio muestral, que hará referencia a los ejemplos de alto y bajos. En este caso, alto y bajo serán dos sucesos complementarios, para simplificarlo más, ¿de acuerdo? Es decir, probabilidad de alto más probabilidad de bajo será 1. Es decir, si sumamos altos y bajos, suman el 100%. Y no tienen ningún punto en común. Es decir, alguien no puede ser alto y bajo al mismo tiempo. Y también hablaremos de mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Tendremos probabilidad de mujer más probabilidad de hombre que sumarán el 100% también, ¿de acuerdo? También sucesos complementarios. Aquí representamos todo el espacio muestral. Y tenemos en este caso gente alta y mujeres, ¿de acuerdo? A partir de esta información, cuando hablamos de la unión, sería ser alta y o mujer. Y si hablásemos de la intersección, sería ser alta y mujer. Vamos a mirarlo bien, por favor, esta información. Tenemos probabilidad de ser alta y mujer. Es decir, si hablamos de la intersección, ¿de acuerdo? La intersección es donde coinciden ser al mismo tiempo alto y mujer. Es decir, la intersección es equivalente a una I, ser alto y ser mujer. Así es como representamos mediante este espacio la intersección. En cambio, la unión, ser alto, unión, mujer, correspondería a ser alto y o mujer. Muy importante lo. Es decir, incluye intersección, pero es ser alto y o mujer. Por lo tanto, estaríamos incluyendo toda esta información. Todo esto que estoy indicando correspondería a la unión, ¿de acuerdo? Que es ser una cosa y o la otra, ¿de acuerdo? Así plantearíamos la información. Luego también puedo plantear el complementario. Es decir, se plantea así y es no será. Si todo esto de aquí, evidentemente, es ser alto, ¿de acuerdo? Estamos hablando que este círculo de aquí correspondería a ser alto. Por lo tanto, no será es todo lo que no sean altos, es decir, esos son los bajos. Sería toda la información que no corresponde a los altos, ¿de acuerdo? Todo lo que no son los altos, todo lo que está fuera de este círculo, correspondería básicamente al complementario. Repito, el no ser A, ¿de acuerdo? Esto se lee como no será. Y luego tenemos la diferencia. Muy importante, aquí no corresponde a A menos B como tal, sino que es la información de A, bueno, voy a poner B, voy a poner M de mujer, aquí es ser alto sin incluir a las mujeres que son altas, ¿de acuerdo? Sería ser alto sin incluir a las mujeres, sería la parte de ser alto, pero sin incluir la intersección. Esta parte siempre corresponderá a toda la gente alta, restándole la gente que es alta y mujer, ¿de acuerdo? Cuando veamos A menos M, serán todos los de este grupo, todo este suceso, menos donde coinciden la intersección de ambos sucesos, ¿de acuerdo? Correspondería a ser alta sin incluir a las mujeres que son altas, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información mediante la representación gráfica. Una vez visto esto, por favor, en la parte inferior de la página 9 tenemos probabilidad en sucesos aleatorios y tenemos el concepto clásico, que el clásico se basa básicamente en suposiciones teóricas sobre todos los posibles resultados. Por ejemplo, si yo os digo lanzar un dado, el concepto clásico me dice cuál es la probabilidad de que salga el número 6, que salga, o que salga el número 4, por ejemplo. Que salga el número 4 es un sexto, se basa en la teoría únicamente, ¿de acuerdo? Se basa en suposiciones teóricas.
En cambio, el concepto experimental se basa en la observación directa de las observaciones. ¿Qué haríamos en el experimental? Lanzaríamos el dado, por ejemplo, 1000 veces. Si lanzo el dado 1000 veces, miraría cuántas veces sale el 1, el 2, el 4 ha salido, por ejemplo, 200 veces. Pues así es como miraríamos la información correspondiente de la probabilidad a partir del concepto experimental de la misma, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablemos del concepto clásico, la probabilidad de un suceso corresponderá al número de casos favorables entre el número de casos totales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos que salga el 4, 1 de 6 posibles, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablemos de la información de la probabilidad a partir del concepto experimental, sería el número de veces que ocurre el suceso en cuestión, en este caso el 4, número de veces que ocurre el suceso en cuestión entre el número total de ensayos. Número total de ensayos, ¿de acuerdo? Este se basa más en aspectos teóricos, este en aspectos prácticos, empíricos. La idea básicamente es muy similar. Y luego tenemos el diagrama de árbol. Diagrama de árbol estará muy relacionado con la información correspondiente a las probabilidades condicionadas. Y por ese motivo, quiero que un segundo antes de nada expliquemos el siguiente apartado y luego otra vez volvamos a comentar el diagrama de árbol. Para ello, por favor, comentamos la probabilidad condicionada. Lo voy a plantear con una tabla que será más visual la información, ¿de acuerdo? Antes os comentaba que hablábamos de gente alta y baja, no hay más opciones, y hombres y mujeres, no hay más alternativas tampoco, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, aquí 10 personas, aquí 3, aquí 8 y aquí 11 personas. 18, aquí tendríamos 3 y 11, 14, total 32. 8 y 11, 19, 10 y 3, 13. Disponemos de esta información, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos la probabilidad condicionada. La condicionada básicamente será la probabilidad que se dé uno de los sucesos, por ejemplo alto, bajo la condición que se dé una categoría, un suceso de la otra variable. Esto es, probabilidad de alto sabiendo que eres mujer. No confundamos estos conceptos, ya que estamos, si os fijáis, en la parte central de la página 10 tenemos los diferentes conceptos. Tenemos también, página central 10, una probabilidad individual. La probabilidad individual es la probabilidad de ser alto, por ejemplo. ¿Cuál es la de alto? Me iría al total de la información de esa fila, en este caso, que es 13, entre total de la muestra. 13 entre 32 correspondería a la probabilidad de ser alto. Esto es lo que denominamos como probabilidad individual. También podría estudiar probabilidad de ser mujer, por ejemplo. Mujer, ¿cuántos son? 14 de 32. Así buscaríamos probabilidad de ser mujer. Luego también podría buscar la probabilidad de la intersección. Esto es la individual y ahora buscaremos la probabilidad de la intersección. ¿Cómo plantearíamos probabilidad de ser, por ejemplo, alto y mujer? Para plantear alto y mujer, planteamos donde coinciden, donde ambas categorías tienen la información que es mujer y alto, que serían estos tres, entre el total. Planteamos la casilla conjunta, que sería 3, entre total. Por ejemplo, la probabilidad de ser bajo y hombre. Bajo y hombre correspondería a la información de donde coinciden bajos y hombres, la casilla conjunta, entre total. Si os fijáis, en la individual estudiábamos el total del suceso entre total de la muestra. Total del suceso entre total de la muestra. En la intersección estudiamos la casilla conjunta de ambos sucesos entre total de la muestra. La casilla conjunta de ambos sucesos entre total de la muestra. Y ahora ya nos adentramos en la condicionada. La probabilidad condicionada, básicamente, corresponde a la probabilidad que se dé un suceso, cualquiera, por ejemplo, probabilidad de alto, pero bajo la condición, bajo la suposición que se dé una categoría, un suceso de la otra variable.
Por ejemplo, probabilidad de alto cuando eres mujer. En este caso, en el numerador plantearíamos también la casilla conjunta, igual que antes. Alto y mujer planteamos 3, pues alto y mujer planteamos 3. Pero aquí planteamos el total de la muestra, aquí no. Aquí estamos trabajando alto cuando eres mujer. Dentro de las mujeres, solamente dentro de las mujeres. Esto de aquí lo seguro. Sabiendo que eres mujer, probabilidad de ser alto. Entonces sería, dentro de las mujeres, que son 14, ser alto son 3. Por ejemplo, probabilidad de ser hombre cuando eres bajo. ¿Qué haríamos? En primer término, donde coinciden la casilla conjunta. Hombres y bajos son 8. Entre el total de bajos, son 19. 8 y 19. De los 19 bajos, ¿cuántos son hombres? 8. Estos son probabilidades condicionadas. En el numerador, la casilla conjunta de ambos sucesos y en el denominador, la probabilidad del suceso seguro. Aquí son las mujeres y aquí son los bajos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la información con tablas, pero a veces trabajaremos la condicionada sin necesidad de tablas, es decir, con información que puede parecer en principio más compleja. Si nos preguntan, por ejemplo, probabilidad de ser alto cuando eres mujer, siempre hacemos lo mismo. En el numerador, alto y mujer, y en el denominador, probabilidad de mujer. Mirad, en este caso, como teníamos la tabla, alto cuando mujer es 3 de 14. Vamos a mirar que planteando la fórmula correspondiente a la probabilidad condicionada, obtendremos exactamente la información. Mirad, alto y mujer. Alto y mujer es una intersección. ¿Qué hacíamos? Planteábamos la casilla conjunta en estrés entre toda la muestra. En cambio, probabilidad de mujer. Mujer, ¿qué es? Es una individual. Entonces, plantearemos 14 entre 32. Mujeres son 14 de 32. Si os fijáis, se va esto con esto, ¿qué me quedará? 3 de 14. Por lo tanto, exactamente la misma información que mirando las tablas. Pero esto es una fórmula que es la fórmula correspondiente a la probabilidad condicionada. Así es como planteamos este tipo de ejercicios. Una vez tenemos buscada la idea y entendamos probabilidad condicionada, vamos a explicar algún aspecto que es primordial respecto a la independencia de sucesos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dos sucesos sean independientes, ¿qué ocurrirá? Que esto deberá ser igual a la probabilidad de alto. Es decir, si probabilidad de ser alto cuando mujer es igual a la probabilidad de alto, ¿qué quiere decir? Que el hecho de ser mujer u hombre no estaría influyendo, ¿de acuerdo? En este caso, probabilidad de ser alto, ¿cuántos son altos? 13 de 32, ¿de acuerdo? Tenemos que 13 de 32 son altos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la probabilidad de ser alto cuando mujer? Es 3 de 14. ¿Esto es igual? Evidentemente no, no es lo mismo. Como no será igual, diremos que entonces no son sucesos independientes. Si yo tuviese, por ejemplo, olvidamos un segundo de la tabla, tuviésemos, por ejemplo, que el probabilidad de alto es 0,7 y tenemos que dentro de las mujeres son altas el 70%, ¿qué ocurriría? Que la probabilidad de ser alto cuando eres hombre también sería del 0,7. Por lo tanto, en términos genéricos, ser alto sería el 0,7, ¿de acuerdo? En este caso, con esta información, diríamos que sí, que los sucesos son independientes, que la altura no depende del género, ya que como podemos comprobar, tanto mujeres como hombres tienen la misma probabilidad de ser altos, y esto correspondería a esta igualdad. Pero en el supuesto que tengamos diferentes probabilidades, ahí ya no hablaríamos de independencia. Ahí diríamos que los sucesos son en ese caso dependientes. Por ejemplo, si esto fuese 0,2 y esto fuese 0,7, ¿qué ocurriría? Que es más probable ser alto cuando eres hombre que en su defecto cuando eres mujer. Por lo tanto, esto evidentemente no sería igual y no correspondería a la independencia. A partir de aquí, ¿qué quiero que veamos, por favor? Que cuando tenemos una información como la siguiente, que es la fórmula básica de la probabilidad condicionada, siempre, y cuando digo siempre, siempre, sean sucesos dependientes o independientes, yo puedo plantear que la probabilidad de la intersección será igual a la probabilidad de la condicionada
por la probabilidad del suceso seguro. Así se va a cumplir siempre. Pero, esto se da siempre, repito, pero solamente cuando sean sucesos independientes, solo cuando sean independientes, que esto es igual, como bien sabemos, a la probabilidad de alto, ¿verdad? En ese caso, ¿qué ocurriría? Que cuando sean independientes, la intersección se podría buscar como la multiplicación de ambos sucesos. Pero repito, esta igualdad únicamente cuando los sucesos sean independientes. Por lo tanto, tenemos esta fórmula de la intersección que la podremos plantear siempre y esa otra únicamente cuando los sucesos sean independientes. A partir de aquí, por favor, que quede claro el siguiente concepto. Si yo planteo probabilidad, en nuestro ejemplo era otra vez, de alto y mujer, más probabilidad de alto y hombre. Si hago este sumatorio, ¿qué estoy sumando? La gente que es alta y hombre y alta y mujer. Esto, hay gente que se confunde y dice que esto es igual a 1. No, esto es equivalente a la probabilidad de alto. Pues estamos juntando a toda la gente que es alta y hombre y alta y mujer. Los sumamos y nos da toda la gente que es alta. Si os fijáis, por favor, ¿cuál es la probabilidad de alta? 13 de 32. Esto es la probabilidad de ser alto. Alto y mujer, ¿cuántos son? 3 de 32. Y alto y hombre, ¿cuántos son? 10 de 32. Si os fijáis, este sumatorio me daría 13 de 32, ¿de acuerdo? Y ya que estamos, también tened en cuenta lo siguiente. Si yo plantease probabilidad de mujer cuando eres alto, más hombre cuando eres alto. ¿Esto cuánto sería, por favor? ¿Qué estoy trabajando? Ser mujer sabiendo que eres alto, más ser hombre sabiendo que eres alto. Esto evidentemente es igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo que solamente en nuestro ejemplo hay hombres o mujeres, no hay alternativas, y trabajamos toda la gente dentro de alto que es mujer y toda la gente dentro de altos que es hombre. Por lo tanto, ambos deben sumar sí o sí 1. Mirad, dentro de los altos, ¿cuántos son hombres? Mujeres, 3 de 13. Dentro de los altos son mujeres, 3 de 13. Recordad que la condicionada se calculaba así. Y dentro de los altos, ¿cuántos son hombres? 10 de 13. Si hacemos este sumatorio, evidentemente nos daría 1. Esta información es básica para ejemplos que luego iremos planteando poco a poco, ¿de acuerdo? Ya que estamos, por favor, una vez tenemos esto, vamos a plantear también las 3 leyes de probabilidad que tenemos en la página 10, parte central superior. La ley del complementario. Esto evidentemente tiene sentido, lo sabemos. A con la rayita es no será el complementario de A. Entonces es 1 menos la probabilidad de A. Si planteamos el diagrama de Venn, es muy ilustrativa la información. Tenemos la siguiente información. Yo tengo todo el espacio muestral, que sería este rectángulo, y tenemos el suceso A. Todo lo que está fuera de A, evidentemente, no será. Por lo tanto, 1 menos probabilidad de A correspondería al complementario de A. Luego tenemos también la ley de la adición. Mirad, esta información es básica. Si yo quiero estudiar este espacio de aquí, y tenemos A y B, ahora muy simple, ¿de acuerdo? Siendo A un suceso cualquiera y B otro suceso. Y yo quiero buscar la intersección, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos, por favor? Sumaría todo A. Sumo B, pero tengo un problema. He sumado este espacio y este espacio, ¿de acuerdo? Pero claro, yo solamente quiero buscar esto de aquí. Entonces, ahí tendremos un problema. Para entenderlo mejor, voy a explicar la unión. La unión es todo esto y todo esto. Mirad, probabilidad de A, unión B. Tenemos todo A, le sumo todo B, pero ¿qué ocurre, por favor? Que he sumado todo el espacio de A y todo el espacio de B. Este espacio de aquí está repetido 2 veces. ¿Que este espacio qué es? La intersección. Por lo tanto, la fórmula corresponderá probabilidad de A unión B es probabilidad de A más B menos la intersección. Del mismo modo, cuando trabajé en la intersección, será A más B menos la unión. Y así es como encontraremos la información de la intersección. Estas 2 fórmulas están estrictamente relacionadas y están evidentemente fórmulas que nos pueden preguntar en el examen. Si 2 sucesos fuesen
muy importante, mutuamente excluyentes. Cuando hablo de mutuamente excluyentes, es lo mismo que decir que son disjuntos, ¿de acuerdo? Que no tienen puntos en común, A y B. Si dos sucesos son mutuamente excluyentes, evidentemente la intersección sería 0, y esto no haría falta incluirlo, y esto no lo buscaría, pues sería 0, ¿de acuerdo? Y también ya que estamos, y con esto acabo la parte de teoría, si dos sucesos son mutuamente excluyentes, como es A y B, y abarcan todos los casos, diremos que son complementarios. Por ejemplo, si yo hablo de gente morena y gente rubia, rubios y morenos, ¿son dos sucesos mutuamente excluyentes, disjuntos? Sí, tú al mismo tiempo no puedes ser moreno y puedes ser rubio. ¿Pero son complementarios? No. ¿Por qué no son complementarios? Porque ambos no abarcan todos los casos. Puede haber gente pelirroja, gente castaña, etc. En cambio, si yo tengo solamente gente alta y gente baja, por ejemplo, o gente que lleva gafas, gente que no lleva gafas, gafas, no gafas, ¿de acuerdo? En este caso sí que hablaríamos de sucesos complementarios. ¿Por qué motivo? Porque ambos sucesos son mutuamente excluyentes y en este caso sí que abarcan el 100% de los casos, ¿de acuerdo? Es la idea de disjuntos y luego la idea de complementarios. A partir de aquí vamos a comentar, por favor, en la página 9, parte inferior, el diagrama de árbol. ¿En qué consiste esta información? Esto servirá básicamente para ejemplos posteriores para ordenar mejor la información. Imaginaos el ejemplo que estoy planteando de altos, bajos y tenemos también hombres y mujeres. Pues muchas veces yo dispondré de la siguiente información: probabilidad de ser alto y probabilidad de ser bajo. Entonces, a partir de aquí tendremos estas probabilidades. Estos sucesos generalmente serán siempre complementarios. Si esto es 0,3, esto es 0,7 y así progresivamente. A partir de aquí, yo podré buscar la probabilidad de ser hombre si eres alto y la probabilidad de ser mujer si eres alta, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, yo podré buscar la probabilidad de ser hombre si eres bajo y la probabilidad de ser mujer si eres bajo, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos el diagrama de árbol, de ahí el nombre, porque van saliendo como diferentes ramas. A partir de aquí, mirad qué puedo obtener. Aquí tendré las diferentes probabilidades, evidentemente, y tened en cuenta que dentro de los altos o puede ser hombre o mujer. Si esto es 0,2, esto es 0,8. También sabemos esta información, ¿de acuerdo? Pero es que además disponemos también de información adicional. Sabemos que hombre cuando alto es igual a hombre y alto entre probabilidad de alto, ¿verdad? Esta información se cumple siempre. Por lo tanto, hombre y alto es igual a la multiplicación de ambos. Es decir, que a partir de aquí yo podré plantear que hombre y alto es igual a hombre cuando alto multiplicado por la probabilidad de alto. Es decir, si multiplico esto por esto, obtendría la intersección. Del mismo modo, para buscar probabilidad de mujer y alta, plantearíamos probabilidad de mujer cuando alta por probabilidad de alta. Es decir, esto por esto me daría la intersección de ser mujer y ser alta. Aquí lo mismo, probabilidad de hombre y bajo. Correspondería a la probabilidad de hombre cuando bajo multiplicado por la probabilidad de bajo y tendríamos la intersección haciendo este por este. Y por último, podríamos plantear probabilidad de mujer y bajo, que sería la probabilidad de mujer cuando bajo multiplicado por la probabilidad de bajo. Así es como plantearíamos la información. Todo esto iremos viendo en los ejemplos posteriores, pero quiero que ya poco a poco entendamos un poco el concepto del diagrama de árbol que teníamos en la página 9. Una vez visto esto, por favor, vamos a plantear la información de la página 10, parte inferior, ¿de acuerdo? Son ejemplos muy sencillos que veremos ahora mismo rápidamente. Ejemplo 2 de la página 10. Aquí tenemos hombre-mujer, estudiar evaluación continua o evaluación única. En primer término me preguntan probabilidad de ser hombre. Hombre corresponde a ¿qué? A una probabilidad individual, ¿verdad? Probabilidad de ser hombre. Probabilidad individual. Entonces, ¿qué haríamos? Buscaríamos
el total de hombres entre total de la muestra. Por lo tanto, en este caso, para buscar la probabilidad de ser hombre, lo que haríamos sería, ¿cuántos hombres tenemos? 15. ¿Y el total cuántos son? 35. Así encontraremos la probabilidad de ser hombre. Seguidamente, el B, hombre si sabemos que estudia evaluación única. Aquí me preguntan, hombre bajo la condición de estudiar evaluación única. Aquí sabemos que estudias única, bajo ese concepto, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? Entonces haríamos, dentro de los de única, o si queréis podemos mirar la casilla conjunta, hombres y evaluación única, son 4, entre el total de gente que estudia evaluación única, que en total son 13. Así es como plantearíamos la información, 4 entre 13, ¿de acuerdo? El C, hombre y que haya elegido evaluación única. Muy importante la I. La I hace referencia a la intersección. Por lo tanto, me preguntan hombre y evaluación única. Aquí no hay duda, me están preguntando por una I. Es una intersección en el numerador donde coinciden ambos sucesos. Es decir, la casilla conjunta, que es 4, porque hombre y evaluación única son 4. Respecto al total, que son 35. Así plantearíamos el ejemplo C. El D, que estudie evaluación única. Probabilidad de estudiar evaluación única es una individual. Es total de gente que estudia única, que aquí son 13, entre total de la muestra, que son 35. Seguidamente, mujer, sí sabemos que estudia evaluación continua. Aquí me están preguntando, mujer, sí sabemos que estudia continua. Es una condicionada. En el numerador iría mujer y evaluación continua. Es decir, donde confluyen la casilla interior, ¿de acuerdo? La casilla conjunta. Mujer y continua son 11. Entre total de continua, que son 22. 11 de 22 correspondería al E. Mujer, si sabemos que estudia evaluación continua. F, mujer y que estudie evaluación continua. Repito, importante la I. Si vemos una I, es una intersección. En el numerador iría donde confluyen la casilla conjunta. Mujer y evaluación continuada son 11. Y en el denominador, en la intersección, igual que la probabilidad individual, iría el total. Siguiente, hombre o evaluación única. Si me preguntan por la O solo es como una unión. Lo ideal sería decir O, I, pero a veces plantean solamente la O, ¿de acuerdo? Probabilidad en este caso me dice de hombre, unión, evaluación continua. Entonces, ¿qué haremos en este caso? Perdón, evaluación única. ¿Qué haremos en este caso? En primer término, planteamos probabilidad de hombre, le sumaremos probabilidad de evaluación continua y le restaremos la intersección. Es la fórmula que ya hemos explicado, ¿de acuerdo? La fórmula correspondiente a la ley de la adición. Así plantearíamos, hombre, son 15 de 35, más evaluación continua. ¿Cuánto estudian continua? 22 de 35, menos hombre y evaluación continua, que son 4 de 35. Así de simple haríamos este cálculo y tendríamos el resultado correspondiente. Tened en cuenta cuando trabajéis con probabilidades, por favor, que las probabilidades de cualquier suceso nunca pueden ser menores que 0 ni mayores que 1. Si hago un cálculo y me dice, por ejemplo, 1,1, algo he hecho mal. Volveré a hacerlo porque algún error hay. O si me dice, por ejemplo, negativo, también algún error estamos cometiendo. Vigilad mucho esa información. A partir de aquí, por favor, seguidamente, me dice evaluación continua o mujer. Probabilidad de evaluación continua, unión, mujer, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, buscaríamos probabilidad de evaluación continua, sumaríamos la probabilidad de mujer y le restaríamos la intersección de evaluación continua y mujer. Evaluación continua. ¿Cuántos estudian evaluación continua? Ay, perdón, aquí he puesto continua que era única, perdonad, ¿eh? Voy a repetir un segundo, ya que estoy aquí, continua son 22,75, pero aquí básicamente era única, ¿eh? No sé por qué lo he hecho así, pero esto era única y aquí sería única, ¿eh? Que estudiasen única sería básicamente 13 de 35. Y hombres y única sí que eran 4 de 35. Lo había planteado mal,
pero así es como sería el ejercicio, ¿de acuerdo? 15 de 35 más 13 de 35 menos 4 de 35. Ahora aquí sí, en continua, sería 22 de 35 más mujeres, que mujeres ¿cuántas son en este caso? Pues mujeres tenemos 20 de 35 menos la intersección. Importante, es lo mismo decir A y B que la probabilidad de B y A. Es exactamente la misma información, ¿de acuerdo? No es lo mismo decir A cuando B, es diferente que B cuando A, evidentemente, ¿de acuerdo? Estos no son lo mismo, pero este de aquí sí. Por lo tanto, yo aquí he buscado anteriormente mujer y evaluación continua. Evaluación continua y mujer serían 11 de 35, ¿de acuerdo? Así realizaríamos el cálculo correspondiente. Una vez tenemos esta información, por favor, ya podemos realizar los siguientes tipos de ejercicios. Son un poco más complejos, pero quiero que todo el mundo, por favor, podamos entenderlos bien. Con esta información de la página 11 es con lo que finalizaremos la clase de hoy, haciendo estos ejemplos y sobre todo, por favor, si alguien no entiende alguno de ellos, que son los que me importan realmente, decídmelos y empezaremos comentando esto en la siguiente clase, en la clase en directo o por el grupo de WhatsApp. Vamos a comentar, por favor, en la página 11 el ejemplo 3, ¿de acuerdo? Ejemplo 3, página 11. Entonces, en este caso, por favor, ¿qué estamos planteando? Me dice, si A y B son dos sucesos y tenemos la siguiente información. La probabilidad de A, en este caso corresponde a 3 octavos. Probabilidad correspondiente a es igual a 3 octavos. ¿Qué más tenemos, por favor? Probabilidad de B es igual a 1 medio. Ya que estamos trabajando aquí con octavos, en vez de 1 medio puedo plantear 4 octavos, que es evidentemente lo mismo, ¿de acuerdo? Luego tenemos probabilidad de A y B. Probabilidad de A y B, la intersección es 1/4. Si trabajamos con octavos, puedo plantear 2 octavos. Y me dice, encuentre probabilidad de A unión B. Y también me dice, encontremos la probabilidad de no ser A. No ser A es 1 menos A. Como A en este caso es 3 octavos, plantearíamos 1 menos 3 octavos, que sería equivalente a 5 octavos. Y la unión, ya antes hemos explicado, sería la probabilidad de A más la de B menos la intersección de A y B. Aquí sería evidentemente 3 octavos más 4 octavos, 7 octavos, menos 2 octavos, 5 octavos. Así es como resolveríamos también este ejercicio. Una vez tenemos esto, planteamos por favor el ejemplo 4. Me dice, en una clase el 40% tiene el pelo rubio. Siempre importante plantear y ordenar bien la información cuando estemos trabajando con probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces tenemos probabilidad de tener el pelo rubio. Probabilidad de rubio es igual a 0,4. Continuamos leyendo. Ojos azules. Probabilidad de ojos azules es de 0,25. ¿Qué más tenemos? Las dos cosas, es decir, la intersección, probabilidad de ser rubio y tener ojos azules es de 0,15. Y una vez tenemos esto, miramos qué me preguntan. La pregunta A, si tiene el pelo rubio, sabiendo que tiene el pelo rubio, ¿qué probabilidad hay que tenga ojos azules? Me preguntan por esto en el A, si os fijáis, ¿de acuerdo? Sabiendo que tiene el pelo rubio, probabilidad de ojos azules. ¿Cómo sería? Con la fórmula probabilidad de azul y rubio entre probabilidad de rubio. En este caso, ¿rubio lo conocemos? Sí, es 0,4 y azul y rubio 0,15. Recordad que azul y rubio es lo mismo que rubio y azul, completamente lo mismo. Y recordad que la probabilidad que obtengamos siempre debe fluctuar entre 0 incluido hasta 1 incluido, ¿de acuerdo? Si no es que algo hemos realizado mal. Seguidamente, el B. Si tiene ojos azules, sabiendo bajo la condición que tenga ojos azules, probabilidad que no tenga el pelo rubio. Que no tenga el pelo rubio, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo siguiente. En el denominador, probabilidad ojos azules, que ya la sé, que es el 0,25. Y en el numerador, que no sea rubio y tenga ojos azules. Entonces, muy importante, trabajamos con conceptos que ya hemos realizado anteriormente.
Por ejemplo, probabilidad azul y rubio más probabilidad azul y no rubio. Esto, por ejemplo, lo sabemos. Esto antes hemos comentado que si decíamos toda la gente que tiene ojos azules y son rubios más toda la gente con ojos azules y no rubios es equivalente a la probabilidad de ojos azules. No confundáis esto con la siguiente información. Si yo plantease rubios cuando azul más no rubio cuando azul, esto sería 1, pero no es el caso que estoy buscando. Yo busco esta información. Azul y rubio es 0,15. Probabilidad de azul es 0,25. Así de forma sencilla sabremos que esto es la diferencia, 0,10. Por lo tanto, para hacer el cálculo plantearíamos 0,10 entre 0,25. No tiene más complejidad. Es plantear 3-4 fórmulas que hemos ido explicando y saber cómo aplicarlas en cada ejercicio. Repito, es la parte matemáticamente hablando más compleja de la asignatura, porque además luego explicaremos en otros ejercicios cómo hay unas reglas muy básicas para poder implementar. Aquí a veces cuesta un poquitín más, pero repito, si entendemos bien las formas que hemos comentado en la página 10, todo ello será todo el tiempo hacer lo mismo, ir comentando las diferentes fórmulas, ¿de acuerdo? El ejemplo 5 me dice, en una clase de estadística, el 10% tiene más de 35 años. Voy a plantear la información. Tener más de 35 años es el 10%. Pues lo planteamos. Probabilidad de tener más de 35 años, es el 10%. Seguimos leyendo, por favor. Un 1% probabilidad de repetir más de 4 veces es el 0,01. Dice, además, el 10,4 es mayor o ha suspendido. Es decir, la unión, ¿de acuerdo? Aquí nos plantean que la probabilidad de tener más de 35 unión repetir más de 4 veces es de 0,104. Porque pone que es el 10,4%. Si cogemos una persona de más de 35 años, si cogemos una persona que tiene más de 35 años, ¿cuál es la probabilidad que haya repetido la situación más de 4 veces? Que haya repetido más de 4 veces. Es una condicionada. Entonces, en el denominador plantearemos probabilidad de tener más de 35 años. Esta información la conocemos. Más de 35 es el 0,1. Sabemos que el denominador será 0,1. Y en el numerador irá repetir más de 4 veces, intersección, tener más de 35 años. Claro, yo aquí no tengo la intersección, pero a partir de la ley de la adición puedo buscar esta información. Mirad, probabilidad de repetir más de 4 veces, intersección, tener más de 35 años, es igual a la probabilidad de repetir más de 4 veces, más probabilidad de tener más de 35 años, menos la unión de tener más de 35, unión, repetir más de 4 veces. Entonces, repetir más de 4 veces, 0,01. Tener más de 35 años, 0,1. Es decir, esto es 0,11. Y a esto de resto la unión, que es 0,104. Entonces me quedaría 0,06, ¿verdad? 0,06. Así es como plantearíamos la información. Por lo tanto, si planteamos 0,06, así es como realizaríamos, 0,006, perdonad, 0,006. Y así es como planteamos la información. 0,11 menos 0,104 nos daría en este caso 0,006. Así es como plantearíamos la información correspondiente para nuestro ejercicio. El ejemplo número 5. Una vez dicho esto, por favor, y ya para finalizar, vamos a plantear el ejemplo 6. Aquí me dice, una enfermedad tiene 2 síntomas diferentes. Tenemos una enfermedad con 2 síntomas, el A y el B. Me dice, un 20% de los casos no presenta síntomas. Mirad, 20% no presenta síntomas. Entonces, si os fijáis, tenemos la siguiente información. Tenemos 2 síntomas, síntoma A y síntoma B.
y todo el rectángulo corresponde al espacio muestral, ¿de acuerdo? Y me dice que no presenta síntomas, que está fuera de la unión, no dice de otra forma, pero básicamente hace referencia a esto, estar fuera de la unión, el complementario de la unión, el complementario es el 20%. Por lo tanto, yo ya sé que la unión A, unión B, tiene que ser el 80%, ¿de acuerdo? Esto solamente leyendo el principio. Seguimos. El 50%, el síntoma A. Probabilidad de tener síntoma A es el 50%. Entonces, yo tengo que todo esto de aquí corresponde al 50%, ¿de acuerdo? Y el 30%, además del A, el B. Probabilidad de A y B, la intersección, es el 30%. Entonces, esto de aquí es el 0,3. Todo lo de fuera es el 0,2. Y esta parte de aquí, que no está hecho a escala, es el 0,2. ¿Por qué es 0,2? Porque todo esto sabemos que es 0,5. Si la intersección es 0,3, esta vertiente es 0,2, ¿de acuerdo? Únicamente con el teorema de Venn ya puedo decir yo que esta parte de aquí será 0,3. Por lo tanto, la probabilidad de B ya sé mirando el gráfico que es 0,6. Esto no me lo han dicho, pero mirando el gráfico lo puedo saber, ¿de acuerdo? Todo B es 0,6. A partir de aquí me dice, ¿son independientes A y B? Voy a buscar la independencia. En este caso tenemos que hacer ¿qué? Recordad, A cuando B es igual a y B entre probabilidad de B. Si esto es igual a la probabilidad de A, entonces diremos que sí, que son independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo la intersección la tengo, 0,3. Probabilidad de B, es verdad que la he buscado con la del gráfico, pero si tuviese fórmulas, como este caso también lo puedo hacer. Recordad que probabilidad de A unión B es igual a A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Por qué os planteo esto, por favor? Porque la de A es 0,5. La unión, me decía el enunciado, es 0,8. Y la intersección es 0,3. Con esta fórmula rápidamente puedo saber, mirad 0,8, le restamos 0,5, me queda 0,3, y le sumo 0,3, me quedaría que esto es 0,6. Evidentemente, probabilidad de B es 0,6. Entonces, 0,3 entre 0,6 tiene que darme 0,5. Si me da 0,5 es que realmente se cumple esta información y son independientes. 0,3 entre 0,6 es 0,5. Evidentemente sí. Por lo tanto, puedo asegurar que los sucesos son independientes. También podría haber hecho la siguiente fórmula. A y B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la de B. Planteando esta multiplicación, también habría obtenido en este caso la intersección. Si esto se cumple, si sí se cumple, puedo decir son independientes. En este caso, 0,5 por 0,6 es 0,3. Perfecto. Los sucesos son independientes. Con esto finalizamos los ejemplos de la página 11. Para la siguiente clase empezaremos comentando el teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes de la página 12. Está estrictamente relacionado con lo que ya explicábamos, pero no quiero complicarlo más porque sé que la parte de probabilidad es un poco liosa al principio, entonces prefiero que esto lo entendamos bien y luego ya nos adentremos en la siguiente parte, página 12. Una vez dicho esto, dejamos por aquí la clase de hoy. Cualquier duda, consulta, lo que sea, por favor, sin compromiso por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Que vaya muy bien y mucha suerte.